Es un placer para nosotros nuevamente estar aquí compartiendo cada una de estas herramientas y cada uno de estos procedimientos que son del día a día de cada una de las empresas. Como lo mencionaba Sandro, nuestro objetivo principal es poder innovar y entregar herramientas que automaticen o que simplifiquen las labores diarias que tienen las empresas dentro de cada uno de sus labores o dentro de sus responsabilidades. Como bien lo mencionaba, venimos con el proceso a nivel de lo que es todo el proceso de lo que es la auditoría de documentos. Tenemos en este momento, haciendo un pequeño recuento, tenemos básicamente la emisión de la factura electrónica, la nota débito, la nota crédito, el documento soporte a los no obligados a facturar electrónicamente, su documento de ajuste, la nómina electrónica, el documento equivalente a la nómina electrónica, el documento de cancelación, el documento de ajuste de esta nómina, al igual que todo el tema correspondiente a nivel de las compras, con toda la generación de los eventos, la resolución 085, que permite realizar la validación correspondiente a cada una de estas compras como tal. Dentro de ello tenemos dos escenarios. Tenemos un escenario principal en el cual nosotros registramos a nivel contable todos nuestros movimientos o todas nuestras facturas que son electrónicas y adicional a eso también vamos a registrar específicamente también todos los documentos correspondientes a nivel de lo que son las compras y las ventas que generamos o que realizamos con los diferentes documentos ya mencionados anteriormente que son electrónicos. Como ustedes saben, estos documentos electrónicos se realizan específicamente, se registran contablemente y posteriormente se emiten a la DIAN. Uno de los argumentos o una de las consideraciones o recomendaciones que nos hace la DIAN es que podamos tener una validación específica de lo que yo he registrado a nivel contable o dentro de mi ERP versus lo que tenemos ante la DIAN, todo lo que he transmitido y este tipo de comparación a nivel de valores, a nivel de fechas, a nivel de documento, a nivel de tercero, pues deberíamos de tener este tipo de validación para poder concluir que nuestra operación se está realizando de la manera adecuada. Y se menciona o hace esta recomendación específicamente porque intervienen muchos agentes dentro de la operación. Hay una persona que digita, hay un operador que transmite electrónicamente, está la DIAN quien recibe el documento, valida el documento y retorna una respuesta frente a esto. Hemos evidenciado que dentro de toda esta cadena, sobre todo esta cadena de emisión, se pueden presentar inconvenientes que generan diferencias, que generan falencias o que generan una respuesta no adecuada o no oportuna a la emisión de los documentos. Entonces, con base en lo anterior, DSNV Digital Sigma ha decidido generar una herramienta la cual nos permite tener la validación correspondiente de los documentos con el fin de tener una certeza de que la información que está contenida en la DIAN, que es la base principal, porque todo lo que transmitimos electrónicamente a la DIAN es lo que la DIAN conoce y lo que ellos están almacenando, debería ser exactamente lo mismo que tenemos en el ERP. Pero como lo menciono anteriormente, dentro de esta cadena de comunicación pueden haber algunos lapsos en los cuales no hay una comunicación asertiva y se pueden presentar inconvenientes. Entonces, para esto está la herramienta que a continuación les voy a hacer el recorrido para que ustedes puedan iniciar a hacer el procedimiento. Creo entender que la gran mayoría de los contadores o de las personas que estamos aquí frente a esta conferencia, pues tenemos ya un hábito correspondiente de hacer ese tipo de auditorías, sobre todo antes de generar toda la liquidación o la presentación de los impuestos, toda la carga tributaria. Entonces, básicamente esto me va a permitir que cuando yo vaya a declarar el IVA, yo lo pueda comparar previamente con la DIAN y a partir de las facturas del IVA generado que he realizado, pues yo puedo descargar el archivo de la DIAN, que la DIAN tiene todas las herramientas dispuestas para poder hacer este tipo de validación y poderlo confrontar versus el ERP para que la asignación o la declaración correspondiente esté totalmente de acuerdo a lo que tenemos en la DIAN versus lo que tenemos registrado en el ERP, en DS9. Si se presenta alguna diferencia,
podría estar a tiempo de poder hacer algún tipo de validación, algún tipo de modificación, algún tipo de ajuste para que estos dos extremos o estos dos lados los tenga totalmente simultáneos, uniformes y pueda hacer una presentación adecuada. ¿Listo? Entonces vamos a realizar la parte del procedimiento. Voy a entrar aquí inicialmente al, al ERP, voy a compartir mi pantalla, pero como les indiqué previamente, nuestra base o nuestro punto de partida específicamente va a ser la DIAN en la cual yo voy a realizar inicialmente mi validación. Entonces voy a ingresar a la plataforma de la DIAN. Dentro de la plataforma de la DIAN ha dispuesto una serie de criterios o una serie de información que yo puedo descargar y puedo realizar auditoría frente a ella o frente a la información que he cargado que tenemos ahí. En este caso, vamos a temas de interés. En temas de interés vamos a encontrar las diferentes opciones en facturación electrónica y vamos a ingresar a la última opción que es facturando electrónicamente. Para este caso, podemos ingresar como empresa, como persona, ya digamos que cada una de las características según la actividad económica o el tipo de empresa que ustedes tengan, pues accederían a la plataforma de esta manera, en la cual les va a permitir realizar este tipo de operación. Yo lo voy a hacer a partir de lo que es el certificado. Pues, me queda un poco más sencillo para no recibir el correo electrónico de que el representante legal me lo reenvíe, sino directamente con el certificado ya que tenemos la bondad de poderlo tener, lo vamos a realizar. Ya estando dentro de la DIAN, en la parte izquierda vamos a encontrar toda la parte del menú correspondiente y de las diferentes opciones que nos permite acceder a la DIAN y poder hacer operaciones, validaciones o consultas. En este caso voy a ir a la parte del histórico. En histórico yo le puedo dar descargar el listado, pero previamente yo podría verificar cuáles fueron los documentos enviados. En los documentos enviados pues vamos a encontrar todos los documentos como son las facturas electrónicas, las notas débito, las notas crédito, el documento soporte, el documento ajuste a este soporte, la parte de los eventos, de las compras a crédito, también los van a encontrar en los documentos enviados, al igual que la nómina como tal y el documento de ajuste y cancelación de la nómina. En los documentos recibidos, que es bastante importante, que yo creería que de pronto aquí es donde normalmente no tenemos tanto el control porque podemos llegar a un lugar y sobre este lugar pedir una factura electrónica. La persona que está, el cajero o la persona que está realizando la factura nos solicita el correo, pero posiblemente puede tener fallos en la digitación del correo y nunca nos llega este correo electrónico de la emisión de la factura o del bien o el servicio que yo he adquirido. Al no tenerlo, de pronto físicamente o al no tenerlo electrónicamente porque no llegó a mi correo electrónico, posiblemente podría yo omitirlo dentro de la generación correspondiente de los eventos o dentro del proceso de las compras efectivas que uno realiza. Digamos que están los dos puntos de partida, los documentos enviados, los documentos recibidos, donde yo voy a encontrar absolutamente todas las compras que he realizado a nivel electrónico y esto lo puedo confrontar versus lo que yo he registrado a nivel contable. Entonces es bastante interesante tenerlo de esta manera. Hay una tercera opción que dice descargar listados. Este descargar listados dentro de la DIAN nos va a permitir realizar eficazmente la parte de la validación de la información o el descargue de la información a partir de una fecha correspondiente. Entonces yo podría aquí verificar en el mes que estamos transcurriendo, podría realizar este tipo de operación. Yo podría decirle a la DIAN si quiero todos los documentos, si quiero solamente los documentos emitidos o solamente los documentos recibidos. Entonces yo lo puedo generar de esta manera. Le indico que deseo, estoy seguro de hacer el descargue de los documentos recibidos, aunque aquí yo previamente dentro del filtro le indiqué que todos, entonces aquí el sistema me los mostraría absolutamente todos los que se han generado para esta operación como tal. Aquí tenemos el listado correspondiente de las consultas que yo he realizado, de las diferentes consultas que he realizado, el sistema me las va a mostrar y me las va a mantener acá, que son procesos de auditoría correspondiente que se han realizado o se han tenido
previamente dentro de la operación. Ya para hacer el descargue correspondiente, entonces en la parte final de la pantalla vamos a encontrar una parte donde dice que son acciones y en la cual yo puedo hacer la descarga correspondiente del archivo. Entonces, un repasito rápido, entramos a la parte de la plataforma de la DIAN, facturando electrónicamente, vamos a históricos. En históricos podemos dar sobre la parte de descargar listados. Normalmente la recomendación es que dentro del listado, pues yo genere todos. Digamos que lo ideal sería generarlo todos, aunque tenemos la opción de poder hacer únicamente los emitidos, únicamente los recibidos. Lo exportamos y posteriormente hacemos la descarga que se presenta. Yo previamente pues ya he descargado específicamente el archivo. El archivo el sistema nos lo descarga en un .zip, es decir, en un archivo comprimido y dentro de él pues viene el archivo Excel, el cual nos va a permitir hacer la operación correspondiente. Viene información básica del documento, que es el tipo de documento que se está generando, si es si es una factura, si es una nota débito, una nota crédito, un documento soporte, una nómina electrónica individual. Él lo va generando de esta manera. Nos permite también visualizar la parte del CUPE, el CUDE, la parte del folio, que sería el número del documento, el prefijo, la fecha de emisión, la fecha donde se recibió el documento, los datos del emisor, los datos del receptor, lo podemos tener, los diferentes valores, entonces la parte, si tenemos IVA, la parte del impuesto al consumo, la parte de los totales, el estado del documento y el grupo si es emitido o si es recibido. En este caso yo únicamente he validado o he sacado únicamente los emitidos para hacer una previa validación, que ya lo vamos a revisar y posteriormente vamos a generar un ejemplo con la parte de los recibidos. Vamos a ir inicialmente con la parte de los emitidos. Entonces tenemos, el nombre del archivo se llama validar CUPE. Voy a cerrarlo aquí por un momento y me voy a devolver nuevamente a la parte del TDS nube. Entonces, vamos haciendo o vamos retomando ideas para ir clarificando la parte de la información. Entonces, dentro de este procedimiento, básicamente vamos a encontrar específicamente que vamos a poder hacer una validación con la información que yo previamente he descargado de la DIAN, que yo he organizado, que he tenido en consideración para hacer la validación. Tenemos que tener en cuenta que esto va a partir de una fecha específica, una fecha estandarizada en la cual yo voy a hacer mi revisión. Entonces, si es una semana, si es un día, si es un mes o si es 2 meses o 3 meses, pues debo hacerlo de esta manera y debo tenerlo confrontado tal cual como está establecido. Estando ya en DS Nube, en la parte izquierda del menú, vamos a encontrar la parte de gestión contable. En gestión contable vamos a buscar la opción de informes básicos y en informes básicos vamos a tener una nueva opción que se llama auditoría de emisión. Entonces, básicamente, esta auditoría de emisión hace referencia específicamente a la validación o a la confrontación de la información descargada por la DIAN versus lo contenido en la parte del ERP, dando por entendido que la gran mayoría de la información que se haya registrado en el ERP ha sido transmitida electrónicamente a la DIAN y que estos dos deberían de estar exactamente igual en su estructura y en su contenido de información, pero se pueden presentar diferencias. Entonces, no sé, digamos que yo emití la factura por un valor de 100 pesos, pero en la DIAN aparece un valor de 120. Entonces, aquí esta aplicación, este tipo de auditoría nos va a mostrar esas diferencias que deberían de ser atípicas, nos va a mostrar esas diferencias y nos va a poder permitir una identificación rápida y oportuna de este tipo de inconsistencias para poder hacer una corrección o hacer una validación para poder llegar al fondo o al trasfondo de la operación. Entonces, tal cual como lo hicimos dentro de la DIAN, debemos de asimilarle o asignarle unas fechas correspondientes al sistema. Le vamos a decir que lo vamos a hacer de este mes, de lo que lleva corrido este mes. En la parte del seguido de las fechas vamos a encontrar un botón azul que dice subir datos.
a este botón azul, pues yo voy a migrar específicamente el archivo que previamente yo he sacado de la DIAN y el sistema me lo carga. Entonces, aquí el sistema básicamente está cargando toda la información que previamente se ha descargado de la DIAN, que está contenida en el Excel y que permite aquí visualizarla o que permite tener la información ya establecida ante la DIAN. ¿Qué puede suceder acá? Como nuestra base específica de la información va a ser la DIAN, posiblemente podríamos tener documentos que están en la DIAN que no estén en el ERP o viceversa, documentos que están registrados en documentos electrónicos, en documentos que son de tipo electrónico en el ERP que aún no he transmitido electrónicamente a la DIAN. Entonces el sistema aquí dentro de esta validación me va a decir, ok, aquí tenemos un documento que está registrado electrónicamente, pero usted aún no lo ha transmitido a la DIAN. Es decir, hay una diferencia porque usted no ha generado este documento de manera electrónica. Vamos a empezar a hacer lectura de esta información o de esta pantalla que nos permitiría tener la validación. Entonces, inicialmente nos carga la información donde tenemos el tipo de documento, la parte del prefijo, el número del documento, la emisión, la fecha en la cual la emisión que se generó, el receptor, los nombres del receptor correspondiente. Entonces, él nos va a validar específicamente si el prefijo, el número coinciden exactamente a partir de lo que es el CUFE, la fecha de emisión, los datos del receptor, a quién se generó, tanto la identificación como el nombre, la parte del subtotal y para muchas de las empresas, la parte del IVA o el total correspondiente. Entonces, esto es de una manera eficaz que él va a hacer un barrido específicamente, analizando específicamente cada uno de los criterios, como es el prefijo, como es el número, como es la fecha de emisión, el receptor, el nombre, el subtotal, el IVA, el total y la parte del CUF. El sistema va a hacer un análisis de todos estos criterios buscando igualdad dentro de la parte de la DIAN versus lo que está ingresado o digitado dentro de ese nube, con el fin de que todos estos criterios que son de carácter, llamémoslo relevantes dentro de las emisiones, pues estén totalmente de acuerdo o estén totalmente adecuados o emitidos de la manera correcta. Ok. Dentro de la grilla, donde vamos a encontrar dentro de la grilla, si no encontramos un color característico o un color diferente al que tiene la grilla, podemos determinar o vamos a determinar que este registro se encuentra totalmente coherente o totalmente uniforme, como está en la base de la DIAN, versus lo que está digitado en el ERP. Es decir, si dentro de este formulario que nosotros estamos viendo, no vemos un color característico que nos llame la atención o que nos conlleve a hacer una validación, quiere decir que la información se encuentra totalmente acorde o se encuentra totalmente uniforme dentro de las dos plataformas. Esto, digamos que en esta primera página podemos encontrar todo de una manera adecuada. Pero también tenemos una opción que podemos hacer los filtros para minimizar las búsquedas y poder tener ir directamente a los inconvenientes o a las posibles diferencias que podamos encontrar. Entonces, en este caso, tenemos la opción desplegando, donde podemos mostrar todo, es decir, nos va a mostrar específicamente tanto lo que está uniforme, tanto también lo que está con diferencias en las diferentes asignaciones o en los diferentes correspondientes según las columnas que se están validando. Tenemos una segunda opción que son todas las diferencias. Entonces, si yo le pico aquí sobre todas las diferencias, ya podemos visualizar que visualmente tenemos una diferencia o tenemos una serie de colores que estos colores nos indican o nos van a mostrar que específicamente hay algo que revisar, hay algo que auditar y hay algo que corregir posiblemente y que tenemos que hacer este tipo de procedimiento. Entonces, inicialmente tenemos aquí un documento, es una nota crédito, la 1511. Dentro de la lectura que podemos hacer de este formulario, de esta presentación, vamos a encontrar que todo lo que se encuentre en un color negro, ¿sí? Aquí como en la parte superior de la fecha, la parte superior se encuentra con un color negro donde dice 11/04/2024. Vamos
a entender o vamos a determinar que este color negro pertenece a la información de la DIAN versus el color azul, que es el dato correspondiente que está ingresado o está registrado dentro de la parte de ese nube. Entonces, cuando podemos encontrar de pronto un valor aquí en la parte del subtotal que tenemos 55.000 pesos en color negro, esto quiere decir que esos 55.000 pesos son los que están registrados en la DIAN. Si inmediatamente en este mismo recuadro encontramos un valor de 60.000 pesos, pero ya ingresado en un color azul, determinamos o podemos hacer lectura que ese color azul corresponde específicamente al valor ingresado en DS9. Entonces, ahí ya hay un primer alertazo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que si hay una diferencia dentro de valores, posiblemente tenemos que entrar al documento a evidenciar por qué se presentó este tipo de operación. ¿Listo? También tenemos un color que es el color amarillo. El color amarillo es un color que nos va a reflejar un dato o un tipo de alerta, un tipo de concepto de notificación. Es decir, que posiblemente tenemos una diferencia, digamos en fechas sería de pronto muy dado el caso que se pudiera presentar de esta manera. Digamos, el día de hoy, el día 23, yo generé una emisión de una factura electrónica por X o por Y motivo, por intermitencia de la DIAN, por intermitencia del operador, por inhabilidad de Internet, el registro o la emisión se presentó efectivamente hasta el día 24. Entonces, en este caso, en el sistema, en DS Nube, queda con fecha del día 23 que se registró el documento, pero con fecha de emisión del día 24 porque fue cuando realmente la DIAN pudo registrar o emitir este documento. Entonces, en este caso, se encuentra específicamente este tipo de operación. ¿Listo? Entonces, está dado para ese tipo. Entonces, resumiendo, color negro, datos de la base de datos de la DIAN, color azul, datos correspondientes de la base de datos de S9. Perdón. Ok, aquí tenemos un caso interesante que podríamos validar, que nos conllevaría al ejemplo específico. Tenemos una nota crédito de la 1511, tenemos diferencias en fecha, posiblemente fechas por emisión, podría ser, y tenemos la parte del CUFE, es decir, esta factura ya fue emitida. Entonces, posiblemente, correcto, mire, esto es un excelente ejemplo porque si ustedes recuerdan, en días anteriores, más o menos sobre el 11, el 12, el 13 de este mes, la DIAN tuvo intermitencias dentro de su operación y la generación de las respuestas que estaba dando la DIAN estaban siendo incompletas o no estaban siendo totalmente llegadas al proveedor. O sea, es decir, no se podían establecer o generar dentro de la parte del ERP por la intermitencia que se presentaba. En este caso, aquí, bueno, algo muy interesante es que en la parte del CUFE, del CUDE, del CUDES o del CUNE, esta nota crédito tiene un CUFE, yo le puedo picar sobre la parte del CUFE y el sistema automáticamente me va a redireccionar a la identidad correspondiente dentro de la DIAN de este documento específico. Entonces vemos que efectivamente es la nota crédito 1511 que se encuentra emitida o recibida por la DIAN el día 11 y tenemos los datos del emisor y los datos del receptor. Es decir, que esta factura, esta nota de crédito fue validada por la DIAN, fue sellada y fue autorizada por la DIAN. Posiblemente por la fecha que fue el 11, no retornó totalmente la respuesta de ese nube y en DS Nube posiblemente debe estar esta nota sin ser emitida. Es la nota número 1511. Entonces vamos a ir inventarios y ventas, documentos ventas, devoluciones, nota crédito, perdón, se me olvidó el número de la 1511. Efectivamente, si vemos en la parte de la grilla, encontramos que la factura dentro de los registros de DS Nube aún no se encuentra emitida, no tiene la selección o el check de emisión ni de PDF. Entonces, específicamente para el ERP como tal, esta factura aún no ha sido emitida.
pero como tenemos este versus y esta validación ante la DIAN, podemos evidenciar que esta nota de crédito sí fue emitida como tal. Voy a darle emitir, entonces posiblemente debería de generarme la asignación. Como la respuesta no está completa, en este caso debo hacer un procedimiento a nivel de soporte para poder traer específicamente, recuperar toda la parte de la emisión como tal. Cuando recupere la emisión, porque ya la emisión se encuentra registrada en la DIAN, me la retorna al ERP y esta línea ya desaparecerá del filtro de donde se encuentran todas las diferencias, ya estaría generado de la manera adecuada. Ahora bien, vemos una serie de documentos que no tienen ningún tipo de información. Esta serie de documentos son documentos que posiblemente tenemos registrados en un documento que es de tipo electrónico, es decir, una nota de crédito electrónica que está digitado en el ERP. Entonces, si lo vemos, lo encontramos es de un color azul, es decir, es información del ERP de DS Nube, pero que aún no ha viajado o no se ha generado la emisión a la DIAN. Entonces, específicamente debemos de hacer verificaciones. Digamos, esto es un documento del 1 de abril que debería ya de haber sido emitido porque pues es una nota registrada y debería estar emitida electrónicamente, al igual que cada una de ellas. Entonces, también nos da la bondad o nos da la potestad de poder identificar documentos que se hayan registrado electrónicamente, pero que aún no ha sido emitido estos documentos hacia la DIAN. Y cabe resaltar aquí puntualmente que a partir del 1 de mayo entra en vigencia la resolución que genera el cambio del anexo técnico del 1.8 al anexo técnico 1.9, donde indica este anexo que todos los documentos que sean facturas electrónicas, notas débito y notas crédito, la misma fecha de registro de este documento debe ser la misma fecha de emisión electrónica hacia la DIAN. Es decir, si esta nota crédito, la 1491, se registró el 1 de abril para este caso, debe ser emitida el mismo 1 de abril, porque si se trata de emitir posteriormente, se va a generar un rechazo porque la fecha de registro versus la fecha de emisión deben de ser exactamente las mismas. Entonces, para esos casos, digamos que este tipo de auditoría también nos serviría bastante para poderlo realizar. En este momento tenemos un tiempo o una gabela con la 1.8 que permite hasta máximo 10 días la emisión del documento hacia atrás para poder transmitir electrónicamente los documentos. Entonces es importante que tengamos en cuenta, esto únicamente aplica para las facturas, nota débito y nota crédito del procedimiento. Entonces, está dado esta asignación, podemos tener las diferentes validaciones, puedo mirar a partir de lo que son las fechas, el receptor, el subtotal, el IVA, el total, el CUFE, las sin diferencias, entonces el sistema nos lo mostraría y aquí podríamos evidenciar específicamente cada uno de los documentos. Cualquier tipo de documento yo lo puedo validar directamente ante la DIAN, tenemos un enlace directo que hace este tipo de validación. Esto a nivel de concepto específico de lo que es la validación correspondiente de los documentos emitidos. Entonces, esto es lo que yo emito, es decir, lo que yo he generado directamente o he realizado directamente desde el ERP que ha viajado hacia la DIAN. Pero viene un tema también muy interesante que también es de control específico, que es la parte de la validación. Entonces, para todos nuestros clientes que actualmente tienen la recepción de facturas, dentro de la recepción de facturas es donde nosotros realizamos o generamos el registro correspondiente de todas las compras que son a crédito y que debemos de generar los diferentes eventos como es el acuse, el recibido y el aceptado. En este caso tenemos dos formas específicas para hacer el cargue. Un cargue de manera manual, en el cual yo selecciono cuál es el documento, lo cargo y lo puedo validar a partir del correo electrónico que nosotros asignamos para esto, que es recepción@dsnube.co, en el cual ustedes deberían de pedirle a sus proveedores que le hagan llegar la factura con copia a este correo que nosotros hemos destinado para que el sistema haga un cargue de manera automática de esta información y posteriormente poder generar los eventos. Ahora bien, viene un tema importante. Aquí en la parte superior derecha vamos a encontrar
un botón que dice importar CUFES. Entonces, como vimos anteriormente, nosotros podemos descargar la información tanto de emitidos como de recibidos y para este caso puntual lo que debemos de hacer específicamente es copiar la columna donde dice CUFE de las compras, tomarla, pegarla sobre este recuadro, sobre este cuadro de, este cuadro de diálogo, lo pegamos los diferentes CUFES de la consulta que se haya realizado, podemos generar de una vez el evento de acuse y le damos procesar y el sistema automáticamente nos va a ubicar cada uno de los documentos que están pendientes por hacer la validación. Es decir, digamos que si yo valido o hago esta validación de manera semanal, dentro de la semana yo he recibido, en la DIAN tengo 30 compras, pero yo específicamente he hecho el acuse o he hecho la generación de los eventos únicamente de 20 facturas, yo copiando el CUFE, me van a aparecer posiblemente 30 CUFES acá y el sistema de esos 10, que son las diferencias que aún no he validado, me los va a mostrar en esta parte, en este recuadro y me va a permitir generar de una vez el cargue de esta información y generar directamente el primer evento que es la parte del acuse. ¿Qué nos garantiza esto? Nos va a garantizar que específicamente todas las compras que generen, todas las compras que generemos, que se encuentren registradas en la DIAN, yo voy a poder hacer una validación de que esas mismas compras registradas en la DIAN estén en el ERP registradas o generadas a nivel de eventos y a partir de ese listado correspondiente puedo hacer la validación de que yo haya realizado la causación correspondiente a cada una de las compras. Pues digamos que para toda la parte de los informes correspondientes, de los gastos, de los costos, del IVA correspondiente, es totalmente fundamental y diciente todo este tipo de procedimiento. Entonces tenemos dos puntos de partida. Tenemos uno a nivel de las compras, que es importando la parte de los CUFES, haciendo una comparación DIAN versus lo que tengo de eventos correspondientes y a partir de los eventos lo que tengo causado dentro de mi ERP. Y dentro de las facturas, para poder hacer una validación específica que todo lo que yo he emitido electrónicamente esté acorde o esté totalmente uniforme con lo que está registrado en la DIAN. Y a partir de eso, antes de hacer cualquier tipo de declaración, yo debería hacer este procedimiento con el fin de que lo que yo declare esté totalmente de acuerdo a nivel de lo que es la parte de la DIAN. Entonces recordemos que normalmente en la cadena con lo que inicié la parte de la charla, la cadena específica que se presenta donde hay diferentes sujetos operando o realizando el tipo de comunicación, puede haber un corte, puede haber una falencia y es el tiempo oportuno para poder hacer la validación y poder hacer las correcciones a tiempo y poderlo generar de una manera adecuada. Entonces, es básicamente este tipo de procedimiento, es una aplicación bastante novedosa, digamos que este tipo de validación ya no lo tienen que hacer uno a uno descargando el archivo, descargando otro archivo, haciendo cruce de información, sino ya directamente el sistema les va a permitir realizar esta operación de la manera más rápida, sencilla y oportuna para poderlo realizar. Entonces, esperamos que este tipo de asignación sea útil para ustedes, les minimice tiempo y les permita generar auditorías. Si de pronto anteriormente no tenían la costumbre de hacer este tipo de auditorías, la recomendación tanto de la DIAN como por parte de nosotros, como de SNV, es que es algo que debe entrar dentro de las operaciones diarias, semanales o mensuales que se deben de realizar para poder tener una seguridad y un respaldo de la uniformidad de la información, tanto de la DIAN versus la parte de SNV. Recordemos que las dos entidades pues trabajamos de la mano, la DIAN permite exportar la información, nosotros nos la permitimos importar y validar la información. Entonces, quedamos muy atentos. Supongo que al ser un tema nuevo, posiblemente va a generar algún tipo de dudas o inquietudes y estaremos muy atentos para poderlos resolver y para poder estar enfrente para que ustedes puedan utilizar esta herramienta. Muchas gracias.